Te damos la bienvenida a esta transmisión en línea de Torre Fuerte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Tú eres el Rey, recibe toda gloria, Señor. Vamos a cantarlo juntos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida
aquí. Vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Una última vez. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oye, 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 sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré
monte sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Buenas noches, iglesia. Los miércoles en las noches estamos desarrollando una serie de mensajes llamada Lecciones de la Pandemia. Hace 2 semanas vimos la necesidad de reconectar con Dios, la necesidad de tener comunión con Dios, quien nos puede dar la fortaleza para resistir toda la presión y tener esperanza en medio de la aflicción. La semana pasada vimos que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Vamos a pasar mucho menos tiempo en este mundo que pasaremos nosotros juntos en la eternidad. Este domingo pasado hablamos acerca de la necesidad y los beneficios de reconectar los unos con los otros. La necesidad, la urgencia de reconectar con el cuerpo de Cristo. Y no podemos esperar reconectar hasta que termine esta pandemia, porque no sabemos cuándo va a terminar y vamos a perder mucho tiempo y muchas oportunidades y muchas bendiciones. Nos necesitamos los unos a los otros ahora, y estoy seguro que encontraremos la manera de hacerlo, de reconectar los unos con los otros, con el cuerpo de Cristo. Debido a todo lo relacionado con esta pandemia, muchos tuvieron que cambiar su ritmo de vida espiritual, emocional, económico y físico, nada más para sobrevivir. Tenían un ritmo de vida quizás rapidísimo, pero tuvieron que alentarlo porque de repente nos encerraron en casa y cortaron la mayor parte de las actividades a las cuales nosotros estábamos acostumbrados en todas las edades. Y si antes llevaban un ritmo eclesiástico de asistencia a reuniones presenciales, clases y conferencias para poder crecer, y estabas activamente participando en la iglesia y el ministerio, de repente la pandemia en la vida de muchos creyentes paró en seco todo esto. Y es entendible. Tuvimos que reaccionar e improvisar ante situaciones nunca antes vividas ni tampoco imaginadas. Y no por un corto tiempo. Ya llevamos más de 10 meses en esta contingencia. Y por todo lo que yo he leído y he visto, yo creo que vamos todavía por unos meses más. Sin embargo, no dejamos de ser hijos de Dios por encontrarnos dentro de una pandemia. No dejamos de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque nos encontramos dentro de una pandemia. Los propósitos de Dios para sus hijos y para su iglesia no han cambiado porque estamos dentro de una pandemia. Ahora, es cierto, tuvimos que poner muchas cosas a un lado debido a los protocolos, y quizás en esa confusión y transición algunos perdieron el sentir de propósito. Pero Dios tiene propósito en esta pandemia para nosotros y para su iglesia. Cultos presenciales se tuvieron que suspender, pero no se suspendió la necesidad y la importancia de adorar a Dios. Clases presenciales se han suspendido, pero no se suspendió la importancia y la necesidad de edificarse para crecer espiritualmente y estar capacitado para servir. Reuniones de compañerismo tuvieron que ser suspendidas, pero no la necesidad de la importancia de tener comunión los unos con los otros como miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos con los otros. Creo que tenemos que encontrar la manera de cumplir con esos propósitos divinos
con los recursos a la mano y dentro de las limitaciones y las restricciones impuestas por esta pandemia. En alguna manera, creo que muchos han perdido su enfoque como hijos de Dios y me atrevo a decir también la iglesia, concentrándose en sobrevivir. Como hijos de Dios estamos incluidos en los planes y propósitos de Dios y estos planes y propósitos no se han suspendido porque estamos viviendo los efectos de una pandemia. Es cierto, ahora que todos tenemos que ajustarnos a nuevas realidades en esta pandemia y lo hemos estado haciendo durante estos últimos 10 meses. Pero creo que tenemos que encontrar maneras como hijos de Dios y como iglesia de seguir cumpliendo con los propósitos y planes de Dios en nuestras vidas. Hemos hecho ajustes, por ejemplo, para seguir adorando a Dios a pesar de la pandemia en forma personal o virtual. Hemos hecho ajustes para seguir creciendo espiritualmente a pesar de esta pandemia en forma personal o virtual. El domingo pasado el mensaje fue sobre la importancia y la necesidad, a pesar de esta pandemia, de reconectar con el cuerpo de Cristo los unos con los otros. Y este lunes pasado tuvimos nuestra primera reunión de oración por Zoom como un primer paso de reconectar los unos con los otros y el cuerpo de Cristo, a lo menos en oración. Y vamos a continuar este esfuerzo de oración cada lunes a las 7 de la noche, a las 19 horas, y les invitamos todos a participar. Ahí están invitados, encontrarán el enlace para unirse a la reunión Zoom, ahí mismo en nuestra página Facebook de Torre Fuerte. Cuando lleguemos a cupo completo, y no estuvimos lejos de esto porque el cupo completo para una reunión Zoom que tenemos contratada es de 100, ofreceremos otras opciones y alternativas para seguir reconectando en esta manera más personas con el cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Estamos planeando, créanme, más estrategias para ayudarnos a reconectar los unos con los otros y el cuerpo de Cristo y la iglesia local que todos queremos que se llama la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Más adelante, en las próximas semanas, se las haremos saber. No podemos esperar hasta el fin de la pandemia para hacer esto, ya lo he dicho. Si esperamos hasta que termine la pandemia, creo que seremos creyentes más débiles, distanciados, y la iglesia, por lo tanto, yo creo que va a reflejar esa misma debilidad de sus congregantes. Dios tiene propósitos para nosotros y la iglesia aún dentro de una pandemia. Un propósito muy importante es de brillar dentro de la oscuridad. No solamente tenemos que sobrevivir esta pandemia, la iglesia de Cristo tiene que sobresalir durante esta pandemia, porque somos diferentes, somos hijos de Dios y tenemos propósito y recursos divinos. La luz brilla más en la oscuridad, ¿no es cierto? Así también debemos hacerlo nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Antes, ustedes vivían apartados de Cristo antes de conocer a Jesús como Salvador. No se les permitía ser ciudadanos del pueblo de Dios. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo, dice Efesios 2:12, sin Dios y sin esperanza. Y así muchos andan a nuestro alrededor sin Dios, sin esperanza y sin rumbo. El versículo 13 de Efesios 2 dice: pero ahora en Cristo han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y eso lo hizo Dios con un propósito. Como hijos de Dios tenemos una esperanza viva en un mundo que está desesperado, que ha perdido la esperanza. Como hijos de Dios también tenemos la palabra de Dios, que nos fortalece y nos aliente precisamente en tiempos como estos. Eso nos debe de hacer diferentes. Una pandemia no debe de cambiar todo esto.
Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y después 17 y 18 lo siguiente. Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Reconociendo aquí el apóstol Pablo que hay tristeza, obviamente en situaciones difíciles, porque hay afecto y cariño, no seríamos seres humanos. Pero hay una diferencia entre tristeza sin esperanza y tristeza con esperanza. Los creyentes pueden experimentar tristeza, pero la deben experimentar con esperanza. Y los que están sin Dios experimentan tristeza sin mucha esperanza. Versículo 17 dice: estaremos con el Señor para siempre. A cada creyente, esté vivo o esté ya muerto en el Señor, que la Escritura describe como aquellos que duermen. Y el versículo 18 termina diciendo lo siguiente: anímense unos a otros con estas palabras. Nosotros tenemos la palabra de Dios para animarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros en situaciones como estas tan difíciles que estamos viviendo. Y ustedes de Torre Fuerte saben las situaciones que hemos vivido como congregación últimamente. Como hijos de Dios, también somos herederos de promesas preciosas que nos han sido dadas. Esas promesas no han desaparecido ni han sido suspendidas porque estamos dentro de una pandemia. Más bien, las necesitamos más. Tenemos que recordarlas más para que nos fortalezcan y nos animen. Dice 2 de Pedro 1, versículos 3 al 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Todo esto no cambia o desaparece o es suspendido porque estamos en una pandemia. Dios tiene propósito en todo lo que está sucediendo. Quizás no sepamos exactamente o específicamente cuál es el propósito para mí, para mi familia, para mi iglesia, para Puebla, para México. Pero Dios, créame, tiene propósito. Por estar encerrados, sin embargo, o guardados en casa, esto se le ha olvidado a algunos, que tenemos propósito, algo que hacer, algo necesario e importante. Dios tiene un propósito divino en permitir esta pandemia y no intervenir para pararla hasta ahora. Él es poderoso. Podría pararla, ¿no? Así, en un instante. Y creo que parte de su propósito general es de convencer al mundo de su necedad y su necesidad. Quiero recordarles que las plagas de Egipto en los tiempos de Moisés tenían un propósito. Dios tenía un propósito para el faraón y los egipcios, y Dios tenía un propósito también para su pueblo Israel. Veamos primero el propósito para faraón. Dice Éxodo 6:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. O sea, como propósito principal era de convencerlo de dejar salir a Israel al desierto y escaparse de la esclavitud en Egipto. Segundo propósito, ahí en Éxodo 9:16, mostrarle su poder y dar a conocer su fama. Dice en el versículo 16 de Éxodo 9: sin embargo, le dice Dios a Faraón, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder
y dar a conocer mi fama por toda la tierra. El tercer propósito se menciona en el versículo 9:14. Enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces, Faraón, sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. Convencerlo de que no hay Dios como Él. No hay Dios como Jehová. No hay Dios que pueda hacer las obras que hace nuestro Dios. Eso era lo que Él quería mostrarle, convencerle a Faraón. También tenía un propósito para Israel. En primer lugar, convencerles de que Moisés y Aarón habían sido enviados por Dios para rescatarles, para librarles. Dice Éxodo 4:31. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y Aarón. Número 2. Convencerle de que sus oraciones y peticiones fueran oídas. Recuerden, el clamor de su pueblo subió a los oídos del Señor. Éxodo 6:5 dice: puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presentes mi pacto con ellos. Y en Éxodo 4:31 dice: cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, Israel se inclinaron y adoraron. Como resultado de que fueron convencidos de que Dios les escuchó y se preocupó por ellos, enviando ayuda para liberarlos por medio de Moisés y Aarón, liberarlos de la esclavitud, dice aquí, se inclinaron y adoraron a Dios. También, como tercer propósito y muy obvio, convencerles que serían liberados de la esclavitud. Dice Éxodo 6:7. Yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Versículo 7. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Convencerles de que serían liberados. Las plagas. Es notable en estas plagas que no se menciona que haya distinción entre los israelitas y los egipcios en las primeras 3 plagas, la de sangre, ranas y mosquitos. No muestra que los israelitas fueron exentos. Y me pregunto, ¿habrá permitido Dios que pasaran los israelitas por las primeras 3 plagas para cumplir sus propósitos que acabamos de mencionar? ¿Para que apreciaran más el poder de Dios, la contestación de Dios, la misericordia de Dios? No puedo ser dogmático en esto, porque es un argumento de silencio, y decir que fue así. Pero sí es una posibilidad, porque en las otras plagas explícitamente se menciona que Dios hizo una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Veamos Éxodo capítulo 8, versículo 21 en adelante. En la 4ª plaga, la plaga de las moscas, no mosquitos, moscas, dice: enviaré enjambres de moscas sobre ti, Faraón, y tu pueblo, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Versículo 22. Pero esta vez, en referencia a las 3 previas, pero esta vez haré una excepción. Conclusión mía, si dice esta vez haré una excepción, es posible que en las primeras 3 no hizo una excepción entre egipcios y israelitas para cumplir sus propósitos. Dice el versículo 22 otra vez: pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, en donde estaba el pueblo de Dios, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas,
Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. En algunas situaciones, Dios interviene poderosamente y libera a su pueblo de crisis y amenazas. Así también para creyentes individualmente. En algunas situaciones, Dios, por razones divinas, interviene poderosamente en una crisis y libera a sus hijos de las consecuencias de esa crisis. Sin embargo, en otras situaciones, Dios permite estas crisis y no interviene para liberar a su pueblo, y sus hijos sufren las consecuencias al lado de los demás que no conocen a Dios. Y algunos dirán, eso es injusto. Nosotros no debemos de sufrir como aquellos que no conocen a Dios. No debemos de cuestionar a Dios y sus planes y sus propósitos. Dios tiene un propósito para su pueblo y para sus hijos en cada una de estas situaciones, sea que nos libera de crisis y sus consecuencias, o sea que, por razones divinas, no interviene y permite que la crisis continúe. Ahora, pueden ser diferentes los propósitos en ambas situaciones, pero sí hay un propósito en ambas, tanto cuando nos libera de una crisis y amenaza, como cuando no interviene milagrosa o poderosamente para librarnos de la crisis y de sus consecuencias. Ahora, hay una distinción entre aquellos que conocen a Dios y aquellos que no conocen a Dios. No sufre el pueblo de Dios y sus hijos igualmente porque conocen a Dios y tienen esperanza y confianza a Dios, pero sí puede ser que sufran físicamente, emocionalmente y económicamente las mismas consecuencias de aquellos que no conocen a Dios, para que en esta situación Dios cumple sus propósitos en su pueblo, cumple sus propósitos en sus hijos y se revele a través de su pueblo y a sus hijos en tiempo de tinieblas, a través precisamente de esa luz que brilla en nosotros como hijos de Dios y brilla más fuerte dentro de la oscuridad. Hay otro propósito que creo que podemos destacar aquí, que necesitamos para poder cumplir con lo que Dios quiere para nuestras vidas, aún dentro de esta pandemia. Y esto es uno de los cuales, con los cuales tenemos que reconectar, porque la pandemia por estos últimos 10 meses ha hecho bien difícil el cumplir con el propósito de servir. Esta pandemia nos da una oportunidad de servir a los demás en su sufrimiento y necesidad, y así revelar al Dios vivo entre nosotros y mostrar su amor en una forma palpable para el mundo. Este propósito quizás es el que menos hemos podido cumplir en esta pandemia debido a las limitaciones y a las restricciones del protocolo de COVID-19. Además, antes de la pandemia, calculábamos nosotros en Torre Fuerte que teníamos aproximadamente alrededor de 400 personas diferentes sirviendo dentro y fuera de las instalaciones de Torre Fuerte entre lunes y domingo, cada semana o a lo menos una vez al mes. No tenemos idea en este momento, sin embargo, ni manera de calcular cuántos están sirviendo o ministrando ahora, porque tendríamos que ver en cada hogar. Teníamos, por ejemplo, a muchos involucrados sirviendo en lo que llamábamos proyección social, un ministerio de amor y misericordia a nuestra comunidad. Había equipos que visitaban hospitales, cárceles, orfanatorios, apoyaban en el tutelar de menores y también en el DIF. Pero debido a la pandemia, todo esto se tuvo que suspender y hasta la fecha no se ha podido reactivar. El Ministerio de Misiones Torre Fuerte, en el cual
personas y grupos hacían constantes viajes, a lo menos uno al mes, para apoyar a uno de nuestros misioneros en México o de vez en cuando en el exterior, como Perú. También se tuvieron que suspender temporalmente y no se han podido reactivar por completo hasta la fecha. Ahora, Misiones Torre Fuerte todavía se reúne cada martes a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche, para platicar sobre misiones, escuchar sobre misiones, orar por nuestros misioneros y a veces comunicarnos con ellos en forma virtual, que ahora hemos descubierto y tenemos aplicaciones para lograrlo en esas reuniones, pero no están saliendo a visitarlos por las restricciones de los protocolos. También el ministerio infantil que teníamos durante los 4 servicios, Generación JC, se tuvo que suspender por los protocolos. Muchos de esos maestros, ayudantes y apoyadores tuvieron que descansar de este ministerio, aunque todavía cada domingo a las 12 de la tarde un grupo prepara un video para todos los niños. No es el mismo número de personas que antes participaban. El ministerio de Wanza, Obreros Aprobados No Serán Avergonzados, que se realizaba los sábados por la mañana, también tuvo que suspender sus actividades y las docenas de personas involucradas en servir en este ministerio igualmente tuvieron que descansar. Todavía un grupo pequeño, pero no tan numeroso, preparan 2 videos cada sábado para los niños, para 2 etapas de edad. Faltaría mencionar el ministerio a los jóvenes, que ahora es prácticamente totalmente virtual, el ministerio de enseñanza a adultos, que lo teníamos en 4 servicios y muchísimas clases, y ahora solamente lo tenemos en forma virtual en este semestre con 7 clases, cuando teníamos antes muchas más y muchos más maestros y asistentes o ayudantes participando. Esto sin mencionar el proyecto 3.1 de mujeres, que es uno de los más activos en esta pandemia, a pesar de las limitaciones. Es un ministerio prácticamente totalmente virtual, pero no están participando todas las personas que participaban antes. También podríamos mencionar a varones que se reunían cada sábado, hacían actividades, salían a comer juntos, de vez en cuando algún deporte. Bueno, eso también se tuvo que suspender y solamente nos reunimos los sábados a las 8 de la mañana. Ahí les invitamos a participar con nosotros. Familias Torre Fuerte, que es nuestro ministerio para familias, completamente es virtual, como también el ministerio de hospitalidad. Están completamente, no familias continúan en línea, pero el de hospitalidad, que operaba los domingos, teníamos un salón de invitados y todo, está completamente parado por ahora y no se ha podido reactivar porque ni tenemos cultos presenciales. Probablemente hay más ministerios, perdónenme, pero no puedo mencionarlo a otros. Es nada más una representación de todos los ministerios que teníamos, con aproximadamente 400 personas sirviendo, y no creo que tengamos ese número hoy. Muchísimo menos. Como dije, este propósito quizás es el que hemos podido hacer menos. Es el que menos hemos podido cumplir en esta pandemia debido a las limitaciones y las restricciones del protocolo de COVID-19. Pero creo que ya es tiempo de decir, ya basta, ya es suficiente, ya nos hemos encerrado en nuestras casas. Bueno, aunque estemos encerrados, hay oportunidad de servir los unos a los otros. Ya es tiempo de reconectar con el propósito de Dios de servirnos los unos a los otros también. Corazón a Corazón, que es un ministerio del proyecto 3.1 de mujeres, es un ministerio de amor y misericordia que durante esta pandemia ha ayudado a más de 400 familias de nuestra comunidad con despensas, paquetes de frutas para los necesitados, alimentos para aquellos que están enfermos, se han llevado a sus casas las comidas preparadas, ayudas económicas para necesidades materiales. Ustedes que nos están viendo aquí
pueden servir, obviamente, quizás no yendo a las casas por los protocolos, pero pueden servir al enviarnos fondos designados precisamente a corazón para ayudar a todavía más personas. Pueden orar por ese ministerio. Prácticamente ha sido el único ministerio presencial principal de Torre Fuerte de mayor impacto presencial durante estos 10 meses. Ahora vamos a estar desarrollando estrategias para que la iglesia también se pueda reconectar con el propósito de servicio que más adelante vamos a estar mencionando, para que a través de estas oportunidades y estrategias, aún estando en la pandemia y en el semáforo que estamos, no tenemos que esperar hasta el semáforo verde, se puedan involucrar en servir, sin violar obviamente protocolos establecidos, tomar riesgos innecesarios y no esperar hasta que termine esta pandemia. El hecho es que es importante y necesitamos servirnos los unos a los otros para cumplir con ese propósito para cada creyente. Creo, no estamos completos si no nos servimos los unos a los otros. Es una bendición que perderemos porque la palabra de Dios dice, más bendición hay en dar que recibir. ¿No dice esto Gálatas 5:13 y 14? Usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y primera de Pedro 4:10 añade, muy importante, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, no lo dejes parado, no lo dejes suspendido. Es para usarse, no para guardarse. Úselo, y aquí específicamente dice, sirviéndose los unos a los otros a través de los recursos espirituales, los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Ese es el propósito de Dios: brillar, convencer, servir. En conclusión, si Dios es poderoso y no ha intervenido para parar esta pandemia, significa que Dios tiene un propósito que Él quiere cumplir por medio de esta pandemia en todos los sectores. Dios tiene un propósito general que Él quiere cumplir a través de esta pandemia en todo el mundo. Lo he mencionado en otras ocasiones. Dios tiene un propósito que quiere cumplir por medio de esta pandemia en la nación de México. Dios tiene un propósito que Él quiere cumplir por medio de esta pandemia en la iglesia en general y en particular la iglesia bíblica Torre Fuerte. Y Dios tiene un propósito que quiere cumplir por medio de esta pandemia en cada uno de ustedes que son hijos de Dios y nos están viendo ahora o posteriormente cuando se conecten en otra hora. Dios tiene propósito en esta pandemia. Sobre todo es necesario reconectar con el cuerpo de Cristo y así cumplir con el propósito de la comunión con los santos. Reconectar con el servicio a otros y así cumplir con el propósito de Dios de servirnos los unos a los otros. No pierdan estas bendiciones. Reconéctase y verán las bendiciones, la fortaleza, la esperanza, el ánimo, porque somos más fuertes juntos y unidos que separados, yendo por nuestro propio lado. Para eso existe el cuerpo de Cristo, para tener comunión los unos con los otros y también para servirnos los unos a los otros. Esa es una lección, creo, que yo he aprendido y que creo que tenemos que aprender nosotros como iglesia y como creyentes de estos 10 meses de pandemia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos sostenido durante estos 10 meses. Seguimos pidiendo, Señor, porque has escuchado el gemir
de tu pueblo, de los que están enfermos y necesitados, que te muevas a favor de ellos, por amor, misericordia y compasión. Sana a nuestros enfermos, Señor. Consuela a aquellos que han perdido a seres queridos. Provee para aquellos que han sufrido pérdidas económicas por perder el trabajo, haber visto su salario reducido o haber tenido que cerrar su negocio. Gracias por ayudarnos hasta aquí, Ebenezer. Pero confiamos que nos vas a seguir ayudando. Abre nuestros ojos para ver las oportunidades a nuestro alrededor a pesar de la pandemia, para no solamente encerrarnos en nuestra casa y no pensar en nada más que nosotros mismos, sino ayúdanos a pensar en los demás que están fuera del hogar, sin violar protocolos, sin tomar riesgos innecesarios, pero hay cosas que podemos hacer. Haznos ver qué podemos hacer, Señor, para reconectar con los demás, con los hermanos en Cristo, con la iglesia, para reconectar en servicio los unos a los otros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ahora es tiempo de adorar y honrar a Dios a través de nuestros diezmos, ofrendas y promesas de fe. Ya ustedes saben que nos han visto en otras transmisiones que la información necesaria se encuentra en la parte inferior de la pantalla para que usted pueda dar sus aportaciones por medios electrónicos que se explican ahí en ese enlace. Agradecemos de nuevo su generosidad en estos tiempos tan difíciles. Agradeceremos también que sigan apoyándonos, como agradecemos a aquellos que se han sacrificado para que la iglesia pueda continuar ministrando. Especialmente menciono a los que han apoyado a Misiones, porque Misiones es el que, obviamente hemos recortado gastos, un presupuesto más chico, sin cortar a ningún misionero, hemos cortado otros gastos, pero a través de sus promesas de fe, básicamente casi estamos completamente en negro. Eso es lo que hemos tenido que gastar, es lo que ha ingresado a través de estos últimos 10 meses. Les pido por favor que continúen apoyándonos en esa manera para no faltar en nuestro apoyo a ninguno de nuestros misioneros. Otra vez, muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos, para trabajar juntos como iglesia. Vamos a honrar. Vamos a orar. Padre, queremos honrarte con estos diezmos, ofrendas y promesas de fe. Los dedicamos a ti, los consagramos a ti, pidiendo, Señor, que tú los multipliques en alcance y efectividad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ahora queremos compartirte información muy importante. El sábado 6 de febrero regresa Oanza, para niños desde segundo de kinder hasta primero de prepa, en horario de 10 de la mañana a 12 de la tarde. No te lo pierdas. Ya comenzaron las transmisiones de Escuela de Desarrollo Cristiano, cada sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 cursos diferentes. A las 10 de la mañana, la oración. A las 11 de la mañana, las cartas de Juan. Y a mediodía, los atributos de Dios. No te lo pierdas. Los martes a las 7, sectas y religiones. Miércoles 6:30, el Pentateuco. Jueves a las 7, el principio de la pureza. Y viernes a las 7, caminando en tu fe. Cursos que servirán para tu edificación. Conéctate a través de nuestro canal de YouTube. Nuestros servicios presenciales continúan pospuestos. Quédate pendiente de nuestras redes sociales. Cualquier cambio lo haremos saber a través de estos medios. Puedes buscarnos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde llamando a nuestros teléfonos 22 22 25 30 26 y 22 22 25 30 46 y a través de nuestro correo electrónico info@torrefuerteib.org. Y si tuvieras alguna emergencia o necesidad, podrás comunicarte con el pastor David Pedraza al 22 22 25 36 09 02. Te conectamos con Dios cada mañana a través de nuestros devocionales por Facebook Live, lunes a domingo a las 9. No te los pierdas.
Efecto 413 tiene sus reuniones cada sábado a las 5 de la tarde por Zoom. Quédate pendiente de las redes sociales para más detalles. UNIS y Vínculo de Profesionistas invitan a sus reuniones regulares por Zoom, martes a las 8 y miércoles 8:30 respectivamente. No se las pierdan. Papás, no olviden que los niños Torre Fuerte también tienen su transmisión de su clase dominical. Todos los domingos a través de nuestro canal de YouTube a las 12 de la tarde. ¡Conéctense! Recuerda, nuestra próxima transmisión será el domingo 31 de enero a las 11 de la mañana. Los esperamos. Y ahora, despidámonos alabando a Dios a través de este canto. ¿Dónde están entonces todos aquellos jóvenes que quieren tomar la visión de Dios? ¿Dónde están todos aquellos jóvenes valientes, esforzados, que quieren cumplir los propósitos de Dios en su vida? Si tú eres ese joven, vamos a declararlo entonces a través de este canto. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das.
libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Gracias por habernos acompañado a esta transmisión en línea. Deseamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga.